Nunca esperé publicar algo así en un foro de consejos sobre relaciones, pero aquí estoy. Durante los últimos 15 años, mi mujer, Karen, y yo hemos sido la pareja a la que la gente señala cada vez que quiere un ejemplo de matrimonio perfecto. Nos conocimos en la universidad, nos unimos en cafés nocturnos y nos graduamos creyendo que afrontaríamos juntos cualquier reto. Supongo que siempre supuse que seríamos inmunes a los escollos que destruyen a otras parejas. Quizá fui demasiado ingenua, quizá lo sigo siendo, pero las grietas se han hecho visibles hace poco. Lo peor es que creo que soy el único que las ve. Permítanme empezar diciendo que no soy un hombre desconfiado por naturaleza. Cuando vuelvo a casa del taller que dirijo, suelo estar demasiado cansado para imaginar secretos ocultos. Karen trabaja a tiempo parcial como cajera en un banco, y siempre hemos tenido un ritmo cómodo. Yo salía temprano por la mañana. Ella preparaba la cena la mayoría de las noches y yo me ocupaba de los fines de semana con los niños, nuestros gemelos, Ethan y Caleb, ambos de 11 años. La vida era normal. Incluso tranquila. Hablábamos de las vacaciones o de las barbacoas de fin de semana con los vecinos. Pensaba que éramos felices, felices de verdad, de todo corazón. Pero hace 2 meses, sentí los primeros indicios de inquietud. Karen empezó a recibir llamadas que contestaba en voz baja y luego decía que eran solo teleoperadores. Salía de la habitación para hablar, caminando de puntillas como una adolescente que se ha colado en casa después del toque de queda. Al principio, quería confiar en ella. Le preguntaba si todo iba bien en el banco o si había algún problema con sus padres. Ella sonreía y me daba largas, cambiando de tema con tanta facilidad que yo olvidaba mi pregunta original. Eso era nuevo, siempre nos lo habíamos contado todo. ¿Por qué mentir sobre las llamadas si no había nada que ocultar? La segunda señal llegó unas semanas después. Karen empezó a perfumarse todos los días, incluso cuando no iba a ninguna parte. Antes, solo se perfumaba para las citas nocturnas o las ocasiones especiales. Entonces, de la nada, ese frasco de lujo que le habían regalado por Navidad se convirtió en su básico diario. Nuestro cesto de la ropa sucia también se volvió sospechosamente más ligero. Me di cuenta de que la ropa que nunca se ponía desaparecía de la noche a la mañana y reaparecía perfectamente, doblada a la mañana siguiente. Solía compartir sus elecciones de moda conmigo, pidiéndome mi opinión sobre este vestido o aquella blusa, pero ahora eludía el tema, dándome vagas respuestas sobre, solo quería sentirme fresca. Llámenme paranoica, pero algo en mis entrañas me gritaba que estos cambios no eran inofensivos. Así que empecé a prestar atención. La sorprendí enviando mensajes de texto a altas horas de la noche, con el resplandor de su teléfono iluminando su cara, y cuando le preguntaba a quién estaba enviando mensajes, me decía, es solo Becky, del trabajo. Excepto que Becky, su compañera de trabajo, nunca le había mandado mensajes pasadas las 8 de la tarde. Algunas noches Karen parecía ansiosa, como si estuviera esperando algo. Cuando le preguntaba si estaba bien, esbozaba una sonrisa rápida y decía, estoy bien. Pero había una tensión en su mandíbula y una tirantez en su voz que me hacían sospechar que no estaba nada bien. Un día, mientras reorganizaba los cajones de la cocina, algo que suelo hacer cuando estoy estresada, encontré un recibo de restaurante metido entre los menús de comida para llevar. Era de un restaurante italiano de lujo del centro, de un viernes por la tarde. El total cubría 2 platos principales caros y una selección de vinos que Karen y yo nos habíamos prometido una vez que probaríamos en un futuro aniversario. Pero hacía meses que no íbamos a ese restaurante. Nuestras últimas salidas habían sido más baratas, sobre todo cenas rápidas con los niños. La hoja de horas del recibo indicaba que era un almuerzo entre semana, lo que significaba que debía de haberse tomado un descanso más largo del trabajo, o posiblemente no había ido al banco para comer allí. Y, desde luego, no estaba sola. Intenté confrontarla con delicadeza. Le enseñé el recibo y le pregunté si había salido con una amiga del banco. Los ojos de Karen parpadearon con algo miedo, enfado, antes de adoptar una expresión neutra. Oh, es solo un viejo almuerzo con Becky, dijo. Estábamos probando esos nuevos raviolis de gambas. Pero la cita solo tenía un par de semanas, no, meses. Su respuesta no concordaba con la fecha fresca del papel. Pero no insistí más. Una parte de mí deseaba creerla. Pero la sensación no me abandonaba.
En las semanas siguientes, Karen se volvió cada vez más distante. Pasaba más tiempo en el baño con la puerta cerrada. Llegaba tarde a casa después de hacer turnos extra en el banco, a pesar de que sus nóminas nunca reflejaban horas extras. Nuestras conversaciones se reducían a cháchara. Se quedaba despierta hasta más tarde que yo, con el teléfono en la mano y los ojos desorbitados, como si estuviera leyendo algo intenso. Es difícil de explicar, pero la calidez que compartíamos se estaba desvaneciendo, sustituida por un muro que yo no podía escalar ni derribar. Luego ocurrió el incidente de la semana pasada. Llegué a casa y me encontré a Daniele, la amiga de Karen, esperándome en el sofá con aspecto incómodo. Daniele suele ser alegre y parlanchina, pero ese día parecía preocupada. Hola, me dijo, forzando una sonrisa, Karen ha salido un momento a recoger a los niños. Volverá pronto. Algo no encajaba. Daniele daba golpecitos con el pie, ansiosa, y cuando le ofrecí algo de beber, lo rechazó con un gesto nervioso. Acabamos en un tenso silencio. En cuanto Karen volvió con los chicos, Daniele saltó del sofá, murmuró alguna excusa sobre la necesidad de marcharse y prácticamente salió corriendo. Capté su expresión, una mezcla de lástima y culpa. Nunca había visto eso en su cara. ¿Por qué iba a sentirse culpable Daniele a mi lado? Se ha convertido en una lucha diaria. Mi mente se llena de preguntas. ¿Estoy loca por sospechar lo peor? ¿Podría Karen estar metida en algún lío que le da vergüenza compartir? ¿O está pasando algo con otro hombre, alguien que cena con ella en restaurantes de lujo, le envía mensajes de texto a horas intempestivas y se reúne con ella en secreto cuando dice estar en el trabajo? He tenido la tentación de mirar su teléfono, pero no quiero violar su intimidad. Por otra parte, no puedo seguir vagando en la oscuridad. Hace una semana, estuve a punto de atreverme a hacerlo mientras ella estaba en la ducha, pero una oleada de culpa me lo impidió. Construimos nuestro matrimonio sobre la confianza, ¿no? Pero ahora, esa confianza es lo que puede estar cegándome a la verdad. Así que me dirijo a todos ustedes en busca de consejo, o tal vez solo para desahogarme. Me siento como si estuviera al borde de un abismo, tratando de decidir si debo saltar o dar marcha atrás. La idea de que Karen pueda estar engañándome es horrible. Tenemos una familia. Tenemos una vida que he apreciado. Sin embargo, las pruebas, por pequeñas que sean, se acumulan. Preferiría tener una confrontación directa que soportar esta sospecha constante, pero me aterra alejarla o, peor aún, confirmar que mis pesadillas son reales. Por ahora, no pierdo de vista estas pequeñas señales, pero sé que esto no puede seguir así. Si no hago algo pronto, me volveré loco de preocupación. No quiero perderla, pero la distancia entre nosotros es cada vez mayor y me siento impotente para detenerla. No dejo de preguntarme si habrá una explicación más sencilla, tal vez el estrés laboral, tal vez un secreto ajeno que le da vergüenza compartir. Sin embargo, el miedo a la infidelidad no me deja descansar. Mi instinto me dice que algo va muy mal. Supongo que esto es solo el principio de mi historia. Escribirla me ayuda a ver lo profundo que ha llegado este dolor. Al menos, espero que compartirla me mantenga cuerdo. Amo a mi mujer y quiero creer en ella. Pero cada día, esa creencia se rompe un poco más. Tal vez mañana me arme de valor para hablar con ella sin rodeos, pedirle que se siente y me explique todos los secretos. Quizá entonces encuentre claridad. O tal vez encuentre angustia. No sé qué es peor. Ojalá pudiera decir que dormí profundamente después de escribir mi último post, pero no fue así. Era más de medianoche cuando finalmente me rendí y dejé el teléfono a un lado. Para entonces, mi mente era un torbellino de posibilidades. ¿Y si todo lo que temía era cierto? ¿Y si Karen estaba viendo a alguien a mis espaldas? Me quedé tumbado, mirando al techo, preguntándome cómo había podido pasar por alto todas las señales reveladoras hasta que se amontonaron tanto que ya no podía fingir que no las veía. Esa noche soñé con el día de nuestra boda. Empezó con el recuerdo de Karen caminando hacia el altar, sonriendo a través de un suave velo. Pero entonces el sueño se torció, de repente, ella hablaba por teléfono, el hombre al otro lado la llamaba por su nombre y yo no podía distinguir quién era. El oficiante no dejaba de mirarme como si quisiera que hablara, que exigiera a Karen que pusiera fin a la llamada. Sin embargo, mi voz parecía atrapada en la garganta. Me desperté empapada en sudor,
con las sábanas enredadas alrededor de las piernas, mientras la oscuridad me resultaba sofocante. A la mañana siguiente, decidí que no dejaría que el miedo me retuviera por más tiempo. Si Karen ocultaba algo, tenía que afrontarlo. Los niños seguían durmiendo mientras yo me paseaba por el salón, armándome de valor para llamar a la puerta de nuestro dormitorio. Karen estaba en la ducha, así que me senté en el borde de la cama y jugueteé con el teléfono. Una parte de mí tuvo la tentación de revisar sus mensajes, pero no me atreví a cruzar esa línea. En lugar de eso, esperé a que terminara. Salió en medio de una nube de vapor, con el pelo envuelto en una toalla y la piel húmeda y fresca. Por un segundo, sentí el mismo estremecimiento en el pecho que había sentido en la universidad, cuando ella se sentaba a mi lado en la biblioteca. Luego recordé las dudas que me asaltaban y cómo me había estado apartando. «Buenos días», dijo, sin mirarme a los ojos. «Buenos días». «Tenemos que hablar», respondí, sintiendo que se me hacía un nudo en el estómago. Karen me dirigió una de esas miradas cautelosas que había perfeccionado últimamente. ¿Sobre qué? Le conté lo del recibo. Le dije que la había notado diferente, distante, reservada, nerviosa cada vez que sonaba su teléfono. Le pregunté, sin rodeos, si había alguien más. El corazón me latía tan fuerte que prácticamente lo sentía en los oídos. Se sentó en la cama y miró el teléfono que tenía en la mesilla. «No puedo creer que me estés preguntando esto», dijo, abrazándose a sí misma. «He estado estresada, eso es todo. El trabajo ha sido duro. Becky está pasando por un divorcio complicado. Ella me arrastra a estos almuerzos de lujo y luego se deshace de la factura en mí. No pensé que valiera la pena explicarlo. Siento no habértelo dicho antes». Sus palabras sonaban casi ensayadas. Había un destello de alivio en sus ojos, como si quisiera que me tragara esta explicación y lo dejara pasar. Y admito que, por un momento, estuve tan desesperado como para creerla. Una parte de mí no quería otra cosa que aceptar que todo tenía una razón sencilla, no había traición ni desamor. Pero aún así, algo en mis entrañas insistía en que no era tan simple. «Karen, ¿yo?» Empecé, pero ella me cortó. «No hagamos esto ahora», susurró, mirando el reloj. «Tengo un turno temprano en el banco. Llegaré tarde si seguimos discutiendo. Hablaremos esta noche, ¿vale?» Se marchó antes de que pudiera responderle, dejándome con una sensación de déjà vu. Cada vez que intentaba forzar la conversación, ella encontraba una salida educada. Me dije que exigiría respuestas esa noche, pero una vez más, la vida se interpuso. Caleb acabó necesitando ayuda para su proyecto de ciencias, Ethan tenía entrenamiento de fútbol. Para cuando Karen llegó a casa, el cansancio de su cara me advirtió de que cualquier intento de hablar seriamente estallaría en una pelea en toda regla delante de los niños. Los días pasaron en un limbo tenso. Hacíamos las comidas familiares, los recados, las compras como dos actores recitando las líneas de una obra que hacía tiempo que había perdido su chispa. Karen llevaba el mismo perfume todos los días. Y yo sabía que su horario en el banco no era tan exigente como decía, porque Becky publicó un selfie de grupo en las redes sociales quejándose de un turno extremadamente tranquilo, con Karen ausente en el fondo. Mi mente me pedía a gritos que averiguara qué estaba pasando realmente. Finalmente, recurrí a una fuente poco probable, Daniele, la amiga que había salido corriendo de nuestra casa presa del pánico. Me sentí rara al hacerlo, pero parecía la única persona que podía saber más de lo que decía. «Hola», le dije nerviosa cuando la llamé una tarde. «¿Podemos hablar? ¿En persona?» Una pausa. Claro», respondió con una voz que llevaba 1000 preguntas no formuladas. Quedamos en un pequeño café del centro, lejos de miradas indiscretas. Parecía ansiosa, jugueteando con su pajita. Intenté romper el hielo mencionando su reciente viaje a la boda de su hermana, pero solo me dio respuestas cortas. Finalmente, fui directo al grano. «Sé que algo no va bien con Karen», dije en voz baja, inclinándome hacia adelante. «Creo que podría tener problemas». «Oh». Tragué saliva, sintiendo que las palabras me quemaban la garganta. «O puede que esté viendo a otra persona». Los ojos de Daniele se abrieron de par en par y luego se desviaron. Se quedó mirando la mesa, retorciendo la servilleta entre los dedos.
No puedo hacerlo, susurró. Daniele, por favor, insistí. No te pido que traiciones su confianza si es algo personal. Solo necesito saber la verdad. No puedo seguir adivinando. Me estoy volviendo loco pensando que me engaña. Una lágrima resbaló por la mejilla de Daniele y dejó escapar un suspiro tembloroso. Odio estar en medio de esto, murmuró. Es mi amiga, ¿sabes? Pero tú también lo eres. Los dos sois importantes para mí. El pulso me retumbó en los oídos. Así que hay algo. Ella asintió, con las lágrimas acumulándose de nuevo. Le prometí que no diría nada, pero, no puedo mentirte a la cara. Sabía ese día que estuve en tu casa que ella estaba viendo a alguien. Es un tipo de su pasado. Se reencontraron hace unos meses. Ella no me dijo mucho al principio, solo que él apareció inesperadamente. Pero se ha estado viendo con él en secreto, y creo que va en serio. Mi mundo pareció inclinarse. Me apoyé en la mesa y se me hizo un nudo en la garganta. De algún modo, oírlo en voz alta lo hacía real, y era peor que cualquier sospecha o pregunta sin respuesta. Daniele me cogió la mano, con tacto tembloroso. Le dije que tenía que decírtelo, que eso estaba mal. Pero ella, tenía miedo. Decía que no quería destruir lo que teníais. No confiaba en mi voz, así que me quedé allí sentada, entumecida y aturdida. El corazón me latía con fuerza, los ojos me escocían con lágrimas que me negaba a derramar en público. Quería gritar, exigirle a Daniele que me diera todos los detalles, pero la angustia de sus ojos me decía que había dicho más de lo que pretendía. Tras un largo momento, le pregunté, ¿cuánto tiempo? Daniele vaciló. Un par de meses, creo. Me dijo que se había puesto en contacto con ella a través de las redes sociales. Al principio se enfadó, él es un antiguo ex que la hirió hace años, pero él se disculpó. Una cosa llevó a la otra. Ella no quería que fuera a más, pero... Su voz se entrecorta. Cerré los puños bajo la mesa. Así que era un antiguo amor, alguien del pasado de Karen. ¿Había albergado sentimientos no resueltos todos estos años? ¿Acaso los últimos 15 años de nuestro matrimonio habían sido solo un paréntesis para el momento en que él regresara? Conseguí darle las gracias a Daniele, aunque la palabra sonó hueca. Cuando se marchó, me quedé sola en la cafetería hasta que se me enfrió el café. La gente iba y venía, las risas y las conversaciones se mezclaban en un ruido blanco, mientras yo miraba fijamente la mesa donde Daniele había llorado. Sentí como si el tiempo se hubiera congelado a mi alrededor y estuviera atrapada en un momento que definiría el resto de mi vida. Cuando por fin me levanté y me fui, solo tenía un pensamiento, no más huidas, no más pasividad. Karen podría tener miedo de enfrentarse a mí, pero yo estaba harto de vivir en la oscuridad. Si estaba teniendo una aventura, iba a decirme la verdad. Y si esa verdad era demasiado fea, haría lo que tuviera que hacer por mí y por nuestros hijos. Esa noche volví a casa aturdido por la ira. Karen estaba en la cocina, removiendo una olla de salsa para espaguetis. Los niños estaban sentados a la mesa, terminando los deberes, y tuve que ocultar la confusión que me invadía. Cuando le pregunté cómo le había ido el día, mi voz se quebró. Se encogió de hombros y dijo que el banco estaba bien, que había vuelto a salir con Becky. Forcé una sonrisa, pero el corazón me latía con fuerza. Le daría hasta que los niños se durmieran. Entonces, lo discutiríamos de verdad. La tensión en la casa era como un resorte cargado, un movimiento y todo explotaría. Pero estaba cansada de sentirme impotente. Mañana podría derrumbarse todo, pero me negaba a que mi vida siguiera siendo una mentira. Así que me preparé, esperando a que cayera la noche, diciéndome que si nuestro matrimonio iba a implosionar, al menos pisaría suelo firme cuando lo hiciera. Pensé que lo peor sería el shock de descubrir la traición de Karen, como la sacudida inicial de meterse en agua helada. Pero a medida que caía la noche y se me revolvía el estómago de miedo, me di cuenta de que la verdadera agonía venía después, las horas, los días, que pasaba viviendo dentro de la realidad que ya no podía evitar. Era una forma silenciosa de tormento, oírla canturrear en la cocina, verla doblar la colada, oírla preguntar a los chicos por su día en el colegio, todo ello mientras yo sabía que había alguien más en su corazón, o en su mente, o si me atrevía a imaginarlo, en sus brazos.
Aquella noche, una vez que Ethan y Caleb se habían acostado, la encontré en el salón, mirando distraídamente un canal local de noticias en la televisión. En cualquier día normal, podría haber sido una escena cómoda, yo, dejándome caer a su lado, deslizando un brazo alrededor de sus hombros. Esta vez, cada músculo de mi cuerpo se sintió tenso, como preparándose para el impacto. Karen, dije, con la voz ya temblorosa por la emoción, tenemos que hablar ahora. Me cansé de esperar. Apagó el televisor. En la quietud que siguió, juraría que el silencio era lo bastante fuerte como para hacerme zumbar los oídos. Sus ojos parpadearon con aprensión y subió las piernas al sofá. Vale, dijo en voz baja, cruzándose de brazos. ¿Qué pasa? Me mordí la ira que amenazaba con estallar. Ya sabes lo que pasa, respondí. Hablé con Daniele. Se puso rígida. ¿Daniele? Su voz vaciló, haciéndola sonar más pequeña de lo habitual. ¿Por qué hablaste con ella? Se me aceleró el pulso. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, dije, luchando por no levantar la voz. Te pregunté una y otra vez, pero actuaste como si estuviera imaginando cosas. Me diste excusas sobre el trabajo, sobre Becky, sobre todo menos sobre lo que realmente estaba pasando. Llevas meses mintiéndome. Tragó saliva, parecía acorralada. Fuiste a mis espaldas, logró decir, su tono cambiando a algo parecido a la incredulidad. Eso no es justo. Esto es entre nosotros. ¿Cómo podía quedar entre nosotros?, la interrumpí, cuando te negabas a ser sincera. Estaba cansado de adivinar, Karen. Estaba cansado de sentir que estoy loco. Así que sí, hablé con Daniele y me lo contó todo. Sobre el hombre de tu pasado. El que volvió a tu vida. Karen bajó la mirada y los ojos se posaron en sus manos entrelazadas. Parecía una confesión tácita. Se hizo el silencio, interrumpido únicamente por el zumbido del aire acondicionado. Cuando por fin habló, su voz apenas superaba un susurro. No quería que te enteraras así, dijo. Nunca planeé que pasara nada de esto. Algo dentro de mí se quebró. Pero sucedió, dije. Todos esos almuerzos con Becky era él, ¿no? Los mensajes secretos, el recibo de la cena, las mentiras. ¿También has quedado con él en hoteles? ¿O solo os veis en su casa? ¿Es esa la verdadera razón por la que has estado saliendo del banco antes de tiempo? La ira me hervía en las venas, pero detrás de la ira, había una herida abierta en mi pecho. Cada palabra que pronunciaba parecía abrirla aún más. Ella hizo una mueca ante las preguntas, sin negarlas. Empezó, inocentemente, supongo, empezó. Era un ex de la universidad. Nos encontramos por internet. Se disculpó por cosas que habían pasado en aquel entonces, me sorprendió mucho. Y un día vino al banco diciendo que estaba en la ciudad por negocios. Fuimos a comer. Hizo una pausa, como si buscara la frase adecuada. Para ponernos al día. ¿Para ponernos al día? Repetí, dejando que la acusación goteara de mi voz. ¿Así es como lo llamas? A escondidas a mis espaldas, mintiendo sobre los turnos extra. Apretó los ojos. No lo entiendes. Se sintió también ser vista diferente otra vez. He sido esposa y madre durante tanto tiempo, haciendo malabares con tantas responsabilidades, y entonces él aparece, y me recuerda a la chica que solía ser. Fue halagador, ¿vale? Fue emocionante. Y antes de darme cuenta, yo. Se interrumpió, incapaz de pronunciar la palabra, engañado, pero los dos sabíamos que era exactamente eso. Mis manos se cerraron en puños. Una parte de mí quería gritarle por ser tan egoísta, por ignorar todo lo que yo había hecho y todo lo que habíamos construido juntos. Pero también sentí una oleada de tristeza. Incluso cuando levanté la voz, sentí una pizca de lástima por ella. Aún así, la traición era la traición. Tenías elección, dije con voz gruesa. Podías haberme dicho que estabas triste, aburrida o estresada. Podríamos haber trabajado en ello. Tenemos 2 hijos, Karen. ¿Pensaste en ellos mientras te dejabas acariciar el ego por ese tipo? Su rostro se enrojeció de culpabilidad. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo,
con lágrimas derramándose sobre sus pestañas. Pero una vez que crucé esa línea, no sabía cómo parar. Me decía a mí misma que se acabaría, que se iría de la ciudad o que lo dejaría. Pero él seguía llamando, y yo seguía diciendo que sí. Sé que te he hecho daño, y sé que es imperdonable. Yo solo tenía miedo. Miedo de lo que harías si te enteraras, miedo de perderlo todo. Dejé escapar una risa hueca. Bueno, ahora podrías perderlo todo de todos modos. No puedo creer que nos hayas hecho esto. No puedo creer que quieras que me quede después de todas estas mentiras. La voz se me quebró al pronunciar la última palabra, revelando la angustia que había detrás de mi rabia. Karen se secó las mejillas, con la respiración agitada. No quiero perderte, susurró. Lo siento mucho. Te juro que acabaré con esto, le llamaré ahora mismo, haré lo que sea para arreglarlo. Se hizo el silencio entre nosotras. La miré fijamente, viendo a la mujer que amaba y también a una extraña que apenas reconocía. ¿Cuántas veces habíamos trasnochado soñando con nuestro futuro, con el día en que los niños irían a la universidad, con viajar cuando fuéramos mayores? Parecía que aquellas conversaciones pertenecían a una vida lejana, a alguna realidad paralela en la que ella no había traicionado mi confianza. Ya ni siquiera sé si puedo creerte, dije, pasándome una mano por el pelo. Después de tantas mentiras, ¿cómo voy a confiar en ti? Intentó cogerme la mano, pero la aparté, con la rabia y el dolor demasiado recientes. Por favor, dijo, con las lágrimas aún brillando. Déjame demostrártelo. Cortaré todo contacto con él. Haré terapia psicológica, lo que sea. Me puse de pie, caminando por el salón, con una tormenta de adrenalina recorriéndome las venas. Mi mente repasó todo lo que Daniele me había contado. No se trataba de un error pasajero, sino de una aventura en toda regla, y me había mentido durante meses. ¿Sabes lo que necesito ahora?, dije, volviéndome hacia ella. La verdad. Toda la verdad. No más respuestas vagas a medias, no más edulcorar. Si quieres tener alguna oportunidad de arreglar esto, necesito saber exactamente lo que hiciste, cuándo empezó, a dónde fuiste, hasta dónde llegó, y lo necesito esta noche. Karen inhaló temblorosamente y asintió. Te lo diré, susurró. Pero puede que después me odies. Dejé escapar un suspiro áspero. Ya odio lo que has hecho, respondí, luchando contra las lágrimas que amenazaban con liberarse. Pero aún, me importas. No me atrevía a pronunciar la palabra, amor, no cuando sentía el corazón destrozado. Necesito la verdad. Es la única oportunidad que tenemos. Ella asintió, con lágrimas frescas rodando por sus mejillas. De acuerdo, dijo suavemente, con voz temblorosa. Te lo contaré todo. Miré hacia el pasillo que conducía a las habitaciones de los niños, preocupado. Estaban dormidos, pero nuestras voces podían haberlos despertado. Respiré hondo y murmuré, vamos a nuestra habitación. Podemos hablar sin molestarles. Sentía un peso insoportable en el pecho cuando salimos del salón. En cuestión de minutos, había pasado de temer la conversación a lanzarme de cabeza, a punto de conocer detalles que podrían destrozarme aún más. Sin embargo, una extraña calma se apoderó de mí, la calma de un hombre que ya ha tocado fondo. Aunque me doliera más de la cuenta, sabía que tenía que afrontarlo. Mi vida, tal y como la conocía, había terminado, y la única oportunidad de salvar algo, mi dignidad, nuestro matrimonio o incluso una sensación de cierre, era sacar a la luz todos los horribles secretos. Cerré la puerta del dormitorio y encendí la lámpara. Karen estaba sentada en el borde de la cama, con los ojos bajos y la cara pálida. Fuera, el viento sacudía la ventana, un solitario recordatorio de lo frágil que se sentía todo. Este era el momento de la verdad, el lugar donde las ilusiones de un matrimonio perfecto se desmoronarían finalmente. Una parte de mí ya se sentía vacía, preparándose para lo peor. Sin embargo, seguí adelante, diciéndome a mí misma que no había vuelta atrás. En aquel silencio, entre la angustia y la furia, me preparé para escuchar la historia que sellaría nuestro destino o nos pondría en el camino de reconstruir algo totalmente nuevo. Karen respiró entrecortadamente mientras cerraba la puerta de nuestro dormitorio. La luz del techo proyectaba sombras duras en las paredes, iluminando la tensión grabada en nuestros rostros.
Nos sentamos en extremos opuestos de la cama, una disposición que parecía más un interrogatorio que una conversación entre marido y mujer. El corazón me latía con cada segundo que pasaba en silencio. Finalmente, Karen empezó a hablar, con los ojos fijos en el suelo. Empezó hace unos 3 meses, dijo, con voz temblorosa. Él se llama Nick, me envió un mensaje por las redes sociales. Casi lo ignoré, pero algo me picó la curiosidad, quizá la nostalgia. No lo sé. Se disculpó por la forma en que terminó las cosas en la universidad. Siempre sentí que no habíamos terminado, y todo se volvió una espiral. Dejó escapar una risa ahogada. No tenía intención de conocerlo. Te juro que no. Pero un día, se presentó en el banco, diciendo que estaba en la zona por negocios. Me preguntó si quería ir a comer. Pensé que era inofensivo, solo una oportunidad para ver qué había estado haciendo. Me quedé mirando el perfil de mi mujer, sintiendo una mezcla de resentimiento y una pena desgarradora. ¿Y cómo se convirtió el almuerzo en? ¿Tragué la amargura de mi garganta, en esto? Karen cerró los ojos con fuerza. Insistió tanto en que habláramos. Dijo que quería enmendar la forma en que me trató en la universidad, como se había ido sin avisar. Supe que era un error en cuanto acepté. Me sentí culpable, pero al mismo tiempo sentí un subidón al recordar cómo me hacía sentir. Fue estúpido, pero me sentí deseada de nuevo, como si no fuera solo una madre o una esposa atrapada en una rutina. Entonces, un almuerzo llevó a otro. Empezamos a mandarnos mensajes casi todos los días, incluso a altas horas de la noche. Apreté los dientes. ¿Cuándo cruzó la línea físicamente? Enrojeció de vergüenza. Un mes después de nuestra primera comida. Nos encontramos en un hotel cerca de su conferencia, y sucedió. Estuvo mal. Sabía que estaba mal, pero no pude contenerme. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras se obligaba a continuar. Después se fue de la ciudad, o eso creí. Intenté decirle que teníamos que dejarlo, pero volvió diciendo que me echaba de menos, que volvía a enamorarse de mí. Cada vez me decía, solo una vez más y me iré. Pero se convirtió en una aventura. No tengo excusa. ¿Te hice daño? ¿Te traicioné? Me odio por ello. Un pesado silencio pesó sobre nosotros. Me levanté y me pasé una mano por el pelo. Sentía que la cabeza me daba vueltas, tratando de reconciliar a la mujer que había conocido durante 15 años con la persona que estaba describiendo. Así que todas esas veces que dijiste que estuviste con Becky, ¿estuviste con él? Ella asintió, secándose los ojos. Sí. O a veces salía temprano del trabajo. Decía que tenía recados o que iba a hacer un turno extra, pero en realidad, mentía. Se ha estado quedando en un hotel de larga estancia de vez en cuando, viajando para su empresa. Nos encontraríamos allí. Se me revolvió el estómago. Las imágenes que pasaban por mi mente eran demasiado vívidas, demasiado dolorosas, y luché por mantener la compostura. ¿Por qué?, pregunté con voz ahogada. ¿Por qué arriesgarlo todo? ¿Por qué hacerle esto a nuestra familia? ¿A mí? Las lágrimas de Karen salían con más fuerza. Me he preguntado lo mismo todos los días, dijo. He estado tan enfrascada en ser la esposa y madre perfecta, siempre preocupándome por los chicos, por ti, por llegar a fin de mes. Y supongo que perdí de vista a mí. Entonces apareció Nick y volví a sentirme como esa chica despreocupada y espontánea. Fue embriagador. Intoxicante, repetí con amargura, acercándome a la ventana. La noche era oscura, sin estrellas. El reflejo en el cristal mostraba a un hombre que apenas reconocí, los hombros tensos, los ojos enrojecidos, la boca dibujada en una línea sombría. ¿Pensaste en cómo acabaría todo? ¿Pensaste en mí y en los niños? Sí, respondió en voz baja. Todo el tiempo. Pero era egoísta. Me gustaba sentirme deseada, interesante. Cuando me sentí culpable, me dije que dejaría de hacerlo. Nick me mandaba mensajes y yo los ignoraba durante unos días, pero luego cedía. Sé que suena patético, y lo es. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Apreté los puños, intentando contener los temblores de rabia y desamor que me recorrían.
¿Y ahora qué? ¿Sigues viéndole? ¿Le sigues mandando mensajes? Sacudió la cabeza con vehemencia. No. No desde que Daniele se enteró. Un día me acorraló y me exigió que te dijera la verdad antes de que las cosas empeoraran. Le prometí que lo terminaría, y lo hice hace 2 semanas. Lo bloqueé en todo. Pero sigue intentando contactar conmigo. Es persistente. ¿Qué hace? ¿Llamándote? ¿Apareciendo sin avisar? Ella asintió con la cabeza. Sí, a veces. No he contestado a ninguna de sus llamadas en la última semana, pero sigue intentándolo. No sé qué más hacer. Le he dicho que se acabó, que cometí un error y que tiene que dejarme en paz. Apoyé la frente contra el cristal frío. ¿Y nunca se te ocurrió decirme nada de esto? Pregunté, con la voz temblorosa por la ira. En lugar de eso, me dejaste sospechar. ¿Me dejaste dudar de mi propia cordura mientras decidías si querías seguir con tu aventura? Su voz temblaba por las lágrimas frescas. Tenía miedo, susurró. Miedo de cómo reaccionarías, miedo de perder a mi familia. Sé que eso no lo hace correcto. Pero te quiero y no quiero que nuestro matrimonio termine. Me di la vuelta, con los brazos a la defensiva. Por un momento, el peso de su confesión me oprimió el pecho como una avalancha. El remolino de la traición, la furia, la tristeza y, dolorosamente, una pizca de nostalgia. Porque en el fondo, seguía amando a esa mujer, aunque su traición hubiera destrozado mi confianza. Amor, repetí con una risa ahogada. ¿Tienes idea de lo vacía que suena ahora esa palabra? ¿Crees que una disculpa puede reconstruir la confianza que destruiste? Me miró con el rostro húmedo por las lágrimas. No. Sé que una disculpa no es suficiente. Pero estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para arreglar esto. Asesoramiento, separación, lo que sea, solo dímelo. No quiero perderte. Me dejé caer en el borde de la cama, mirando al suelo. La mente me daba vueltas. Una parte de mí quería echarla de casa y dar un portazo. Otra parte de mí no quería separar a la familia, sobre todo con Ethan y Caleb durmiendo al final del pasillo. Y luego estaba el dolor, crudo y profundo, que seguía surgiendo como un animal herido. No lo sé, admití al fin, con la voz ronca. No sé si puedo perdonarte. Tal vez podamos intentar una terapia, por el bien de los niños. Pero ahora mismo, no puedo mirarte sin verle a él. Sin imaginarte a hurtadillas, mintiéndome a la cara. Karen se limpió la nariz. Es justo, susurró. Dormiré en la habitación de invitados, ¿o? Bien, interrumpí, sin querer oír el resto. La angustia era abrumadora. Y mañana buscaremos un consejero profesional. Dile otra vez a Nick que si no se retira, voy a pedir una orden de alejamiento o algo así. Porque si aparece en mi puerta, ¿yo? Me detuve antes de que la amenaza se pusiera fea. Me enfurecía la idea de enfrentarme a él, pero sabía que la ley solo estaría de mi parte si actuaba correctamente. Lo último que necesitaba eran problemas legales además de todo lo demás. Karen asintió, con voz apenas audible. Lo entiendo. Yo me encargo. La miré fijamente, mi esposa, pero de repente una extraña. Era la mujer con la que había construido una vida, la madre de mis hijos, y ahora me preguntaba si podría volver a confiar en ella. El silencio se prolongó, solo roto por nuestras respiraciones entrecortadas. Finalmente, se levantó y cruzó la habitación. Por un momento, pareció que quería alcanzarme y tocarme, pero se detuvo. Sin decir nada más, se marchó y me dejó solo. Permanecí sentado mucho tiempo, con el entumecimiento apoderándose de mí como una pesada manta. El reloj pasaba de medianoche, marcando el comienzo de un nuevo día, un día en el que nuestro matrimonio existía en un frágil limbo. Pensé en los niños, en cómo me las arreglaría para protegerlos de este caos. Se me pasó por la cabeza la idea de enfrentarme a Nick directamente, pero eso tendría que esperar. Ahora mismo, estaba demasiado cruda, demasiado al límite. Apreté los puños al pensar en su cara de suficiencia, en cómo había entrado y robado lo que no era suyo. Pero por mucho que lo despreciara, sabía que Karen también era responsable. Ella había abierto la puerta, él no la había obligado.
Miré las sábanas arrugadas que solíamos compartir, tan llenas de recuerdos. Esta noche, aquella cama parecía más una tumba de promesas rotas. Agotada y con el corazón encogido, me tumbé, sin esperar dormir pero no dispuesta a enfrentarme a otra hora de dolorosa reflexión. En mi mente rondaba todo lo que Karen había dicho, cada detalle sombrío, cada lágrima que había derramado. Cómo habíamos pasado de tomar un café en la biblioteca del campus a este amargo enfrentamiento en nuestra propia casa. Finalmente, cerré los ojos, aunque la oscuridad no me ofrecía paz. El silencio era eléctrico por todo lo que quedaba por decir. Una cosa era cierta, no importaba cómo terminara esto, ya fuera en una reconciliación o en una separación definitiva, nuestras vidas habían cambiado para siempre. Deseé desesperadamente que hubiera un botón de rebobinado, una forma de retroceder al tiempo anterior a que Nick volviera a entrar en el mundo de Karen. Pero la realidad no ofrecía tal misericordia. En lugar de eso, me preparé para un futuro incierto, medio rezando por encontrar la fuerza para curarme y medio aterrorizada por las cicatrices que podrían acompañarme el resto de mi vida. A la mañana siguiente, la casa estaba anormalmente tranquila. Karen había dormido en la habitación de invitados y no la había oído en toda la noche. Recuerdo que estuve despierto hasta el amanecer, con mis pensamientos y emociones oscilando entre la rabia, la pena, el arrepentimiento y la incredulidad una y otra vez. Hasta que los pájaros no empezaron a piar, no me di cuenta de que apenas había descansado. Me levanté y me duché en silencio, con la esperanza de que el chorro de agua caliente me despejara la cabeza. Cuando salí, oí un suave murmullo de voces procedentes del salón. Karen estaba levantada, hablando amablemente con Ethan y Caleb. Los chicos no sabían nada de nuestra discusión nocturna, solo sabían que algo no iba bien. Lo noté en sus miradas preocupadas cuando entré en la habitación, pasándome una toalla por el pelo húmedo. «Hola, papá», dijo Ethan, sonando cauteloso. Caleb se me quedó mirando con los ojos muy abiertos. Percibían la tensión, pero eran demasiado jóvenes para comprender su causa. Karen me lanzó una rápida mirada de dolor antes de levantarse del sofá. «Voy a preparar el desayuno», murmuró, dirigiéndose a la cocina. «Chicos», dije, intentando mantener la calma, «podéis ir a preparar vuestras cosas para el colegio. Os llevaré dentro de un rato». Asintieron inseguros y se marcharon arrastrando los pies. Sola, seguí a Karen hasta la cocina, donde ya estaba sacando cajas de cereales y leche. Su postura parecía cautelosa, los hombros tensos. El silencio entre nosotros era denso. Después de un momento, me aclaré la garganta. «Mira, no quiero que los niños se enteren de nuestros problemas. Pero tenemos que hablar de los próximos pasos. Lo que dije anoche iba en serio, quiero buscar un consejero matrimonial». Asintió, sin mirarme a los ojos. «Haré las llamadas. Conozco algunos sitios en la ciudad que podrían ayudar». Esperé un momento, observando su rostro. Parecía cansada, con los ojos hinchados y las mejillas manchadas de llorar. «Está bien», dije en voz baja. «Pero iré contigo a la cita. No voy a dejar que lo hagas sola». Mis palabras sonaron más duras de lo que pretendía, pero mi rabia seguía latente. Ella asintió débilmente. «Por supuesto». Los chicos reaparecieron, y pegamos nuestros mejores intentos de normalidad. Mientras nos amontonábamos en el coche, me di cuenta de que Karen se había escabullido silenciosamente por la puerta trasera. Llevaba su propio coche al banco, probablemente para evitar una escena incómoda conmigo al volante. Exhalé y giré la llave, sintiendo un nudo en las tripas. Nuestra perfecta rutina familiar se había hecho añicos, sustituida por la ansiosa pretensión de «todo va bien». Después de dejar a los niños, decidí ir a trabajar hasta tarde. Mi jefe en el taller era comprensivo, me conocía desde hacía años y, aunque no le conté los detalles, oyó lo suficiente en mi tono para darse cuenta de que algo importante estaba pasando en mi vida personal. «Tómatelo con calma, tío», me dijo por teléfono. «Te cubriremos». Así que, en lugar de dirigirme a la tienda, conduje hacia un lago cercano. Era un lugar que Karen y yo solíamos visitar en nuestros días de novios, un lugar al que íbamos a saltar piedras y a hacer planes para un futuro que una vez pareció tan brillante e inquebrantable. Ahora, de pie junto a la orilla, con el frío viento de la mañana mordiéndome la cara, me preguntaba a dónde se había ido aquella brillante pareja.
El reflejo que me devolvía la mirada era ojeroso y sombrío. Me senté en un banco, miré el móvil sin rumbo y me pregunté si debía llamar a un abogado. ¿Estaba preparada para eso? ¿Para un divorcio que separaría a mi familia? Se me encogía el corazón al pensar en Ethan y Caleb atrapados en medio. Por muy enfadada que estuviera, no podía descartar la posibilidad de intentar arreglar la situación, si es que eso era posible. Pero cada vez que me imaginaba a Karen con Nick, se me tensaba la mandíbula y sentía una oleada de furia. ¿Cómo podría volver a mirarla de la misma manera? Debí de quedarme allí sentado casi una hora antes de que el teléfono vibrara en mi mano. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Karen. Luchando contra una oleada de sentimientos encontrados, contesté, esperando su habitual saludo cuidadoso. En cambio, su voz sonó frenética. Por favor, no te enfades, dijo apresuradamente, pero Nick acaba de aparecer en el banco. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué quieres decir con que ha aparecido? ¿Has hablado con él? Exhaló un suspiro tembloroso. Entró directamente y exigió verme. Mantuve las distancias, le dije a mi jefe que estaba tratando con un cliente difícil. No quiso irse hasta que accedí a hablar en privado. Salí al aparcamiento para evitar una escena en mi lugar de trabajo. Volví a decirle que se había acabado, que me dejara en paz. Él se puso nervioso. El viento azotaba el lago, picándome aún más en la cara. ¿Agitado cómo? Dijo que se niega a creer que ya no lo quiero. Dijo que se pasaría por casa si hacía falta. Le dije que era una idea terrible, y se fue furioso. Tengo miedo de que lo haga. Una sacudida de alarma me recorrió. La idea de que Nick se presentara en nuestra puerta, quizá con los niños alrededor, despertó una rabia protectora en mi pecho. Karen, vuelve dentro, dije con firmeza. Dile a tu jefe lo que está pasando o llama a la policía si vuelve. Iré a casa para asegurarme de que los chicos están bien cuando salgan del colegio. Solo, ten cuidado. De acuerdo, respiró. Lo siento mucho, nunca quise. Colgué, no quería oír más disculpas. Mi mano temblaba de rabia mientras agarraba el volante y arrancaba el motor. Nick se estaba pasando de la raya, ya no se contentaba con escabullirse en las sombras de su aventura, sino que estaba volviendo a meterse a la fuerza en su vida. A pesar de lo mucho que me dolía, no iba a permitir que ese hombre intimidara a Karen o amenazara la estabilidad de mi familia. Llegué a casa y me quedé vigilando el camino de entrada, esperando a medias que Nick apareciera con una sonrisa de suficiencia en la cara. Una parte de mí casi deseaba que lo hiciera, aunque solo fuera para tener la oportunidad de decir las palabras que había estado ensayando en mi cabeza: aléjate de mi mujer, de mi familia, o me aseguraré de que te arrepientas. El corazón me latía con fuerza solo de pensar en un enfrentamiento. ¿Perdería la calma? ¿Llegaría a las manos? No quería resolver esto con violencia, pero también me negaba a ser una víctima en mi propia casa. Pasaron las horas y no había rastro de él. Los chicos volvieron del colegio, discutiendo sobre alguna discusión insignificante en el comedor, felizmente ajenos al caos emocional que se arremolinaba a su alrededor. Les ayudé con los deberes, esbozando una sonrisa forzada cada vez que me miraban. Mi mente se agitaba con una sola pregunta: ¿aparecería Nick de verdad o solo estaba intentando asustar a Karen? Karen me envió un mensaje a eso de las 5, diciendo que trabajaba hasta tarde. Esta vez me pregunté si era de verdad o solo otra forma de evitar verme. Pero después de los acontecimientos de la mañana, decidí darle el beneficio de la duda. Tal vez necesitaba espacio para manejar cualquier reacción que Nick hubiera provocado en su trabajo. Una parte de mí se sintió aliviada de no tener que enfrentarse a ella todavía. La noche cayó sin más incidentes. Dejé que Ethan y Caleb vieran una película y luego los arropé, con el corazón lleno de culpa por haberme distraído tanto. Mientras mis hijos se dormían, sentí que el miedo se apoderaba de mí, miedo a que, en cualquier momento, sonara el timbre o Karen llamara llorando. Por fin, cerca de las 9, el coche de Karen entró en la casa. La vi salir, con los hombros encorvados, como si esperara que Nick saliera de detrás de un arbusto. Cuando entró, sus ojos recorrieron nerviosos el salón. ¿No hay rastro de él?, preguntó. Negué con la cabeza. Nada. ¿Ha vuelto a ponerse en contacto contigo? Se hundió en el sofá, apretando el bolso contra el pecho como un salvavidas.
Me envió un mensaje de texto diciendo que si no hablaba con él, no tendría más remedio que ayudarme a entrar en razón. Tragó saliva. Le bloqueé, pero me preocupa que siga intentándolo. Una ira hirviente se enroscó en mis entrañas. Deberíamos ir a la policía, dije rotundamente. Si te está amenazando, eso es acoso. Karen asintió, con los ojos bajos. Lo sé. Me preocupa empeorar las cosas. Podría desquiciarse más si involucramos a la policía. No pude ocultar el disgusto en mi voz. Él ya es un problema, dije. Se ha asegurado de ello. Tienes que documentarlo todo, capturas de pantalla, mensajes de voz, cualquier cosa que demuestre que te está acosando. Puede que sea la única forma de mantenerlo alejado de nosotros. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Odio haber llegado a esto, susurró. Nunca quise ponerte en peligro, ni a ti ni a los niños. Lo siento mucho. Por un momento, mi instinto me llevó a arremeter de nuevo contra ella, a recordarle que todo esto era consecuencia de sus decisiones. Pero al ver sus manos temblorosas y la culpa grabada en sus facciones, una pequeña parte de mí se ablandó. Ella había provocado esta tormenta, pero estaba claro que se arrepentía. Y por mucho que me doliera, no quería que se sintiera insegura. Mira, dije, respirando con dificultad, no podemos cambiar lo que ya ha sucedido. Pero esto termina ahora. Si Nick aparece, si intenta algo, llamaré a la policía. No más secretos, no más medias tintas. ¿Entendido? Ella asintió rápidamente, las lágrimas derramándose. Entendido. La tensión entre nosotros flotaba en el aire. Incluso con la amenaza de Nick en ciernes, todavía estaba la cuestión de nuestro matrimonio roto. Sin embargo, en ese momento, la supervivencia tenía prioridad sobre todo lo demás. Teníamos que proteger a nuestra familia. Esa noche, ambos nos quedamos despiertos en habitaciones separadas, con los nervios a flor de piel, atentos a cualquier sonido que pudiera indicar su llegada. Cada portazo que se oía a lo lejos, cada susurro del viento en el exterior, me parecía siniestro. Mi corazón se aceleraba cada vez que creía oír pasos en el porche. Pero al final, el reloj pasó de medianoche y me quedé dormida, atormentada por la certeza de que nada de aquello había terminado. Mañana, tal vez encontraríamos un consejero. Tal vez conseguiría una orden de alejamiento. Quizá haríamos algo, lo que fuera, para que Nick dejara de entrometerse en nuestras vidas. Pero una cosa era cierta, la confrontación que tanto había temido parecía ahora inevitable. Nick no era el tipo de hombre que se retiraba en silencio, y yo no era el tipo de hombre que dejaría que me pisoteara. Si me forzaba, estaría dispuesta a defender lo poco que quedaba de mi dignidad y la seguridad de mi familia. Pasé el día siguiente en vilo, saltando ante cada coche que pasaba y cada llamada inesperada a la puerta. Karen se había tomado la mañana libre para llamar a varios centros de asesoramiento, con la esperanza de encontrar un hueco disponible que se ajustara a nuestros horarios. Mientras tanto, yo revoloteaba protectoramente alrededor de la casa, escudriñando la calle a través de la ventana del salón. El miedo a que Nick apareciera de repente era como un nudo en el estómago, que se me apretaba cada vez que me lo imaginaba mirando con desprecio a nuestra puerta. Al mediodía, Karen había conseguido concertar una primera sesión de terapia para la semana siguiente. Apenas hablamos mientras me enseñaba el mensaje de confirmación. Aunque me sentía aliviada de que estuviéramos dando al menos un paso hacia la estabilidad, mi mente estaba en otra parte, fija en las amenazas de Nick. Una parte de mí casi deseaba que apareciera para dejarle bien claro que no era bienvenido en nuestras vidas. Otra parte de mí temía cualquier enfrentamiento, preocupada por el efecto que tendría en nuestros hijos y, sí, por si mi temperamento se descontrolaría. Los niños llegaron del colegio sobre las 3, charlando sobre un proyecto de clase y un próximo partido de fútbol. Karen sonrió y les preguntó por los deberes, mientras yo rebuscaba en la nevera para distraerme de la tensión que reinaba en la casa. Cada minuto parecía dolorosamente lento. Estábamos esperando a que cayera el otro zapato, y ese tipo de suspense puede volver loco a cualquiera. Poco después de las 5, sonó el timbre. Karen y yo nos quedamos inmóviles, con la mirada fija en nosotros. Los niños, inconscientes, se abalanzaron hacia la puerta como si esperaran a un amigo. Rápidamente les corté el paso. Iré a terminar los deberes, les dije, intentando mantener la calma. Yo los haré,
Parecían desconcertados, pero obedecieron y volvieron a la mesa del comedor. Con el corazón palpitante, me acerqué a la puerta principal. A través de la mirilla, vi una cara que reconocí de las fotos de Karen en las redes sociales, una que deseaba no haber tenido que ver nunca en persona. Nick. Estaba en el porche, con expresión tensa y el teléfono en la mano. Por un momento me planteé no contestar. Pero si era tan descarado como para llamar al timbre, ignorarlo probablemente agravaría la situación. Abrí la puerta y me quedé a medio camino de la entrada para impedirle ver el interior. ¿Qué quieres?, pregunté con la voz entrecortada, conteniendo a duras penas mi ira. Intentó mirar a mi alrededor. Necesito hablar con Karen, dijo. Intentó mantener un tono tranquilo, pero en sus ojos había una tensa desesperación. No me devuelve las llamadas. No me iré hasta que hable con ella cara a cara. Se me calentó la sangre. El descaro de ese tipo, presentándose en mi casa donde vivían mis hijos, y exigiendo ver a mi mujer después de que ella le hubiera dicho repetidamente que se mantuviera alejado. Por un segundo, cada músculo de mi cuerpo se tensó, un impulso primario hirviendo bajo mi piel. Pero me obligué a mantener el control. No quiere hablar contigo, dije con frialdad. Sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. Los ojos de Nick parpadearon con ira. No lo entiendes, insistió, alzando la voz. Karen y yo tenemos asuntos pendientes. Ella está confundida en este momento. ¿Confusa? Repetí, dando un paso adelante para que estuviéramos a escasos centímetros. No está confundida. Te ha dicho que se acabó. Ahora vete, o descubrirás lo en serio que voy a llamar a la policía. Trató de empujarme y eso fue la gota que colmó el vaso. Mi adrenalina se disparó. Las últimas semanas de rabia contenida explotaron en un instante. Le devolví el empujón, con tanta fuerza que se cayó del escalón del porche. Recuperó el equilibrio y me miró con los puños apretados a los lados. ¿Crees que puedes detenerme?, me espetó. Tú eres el que se interpuso, ella nunca se habría quedado si no fuera por tu fiesta de compasión. Mi contención se quebró. En medio, gruñí. Es mi mujer. Tú eres el intruso aquí. La mirada de Nick se desvió más allá de mí, hacia la ventana del salón, y me preocupó que pudiera ver a Karen o, peor aún, a los niños. Me adelanté de nuevo, bloqueando su campo de visión. Te lo advertí, murmuré apretando los dientes. Se rió amargamente. Estaría mejor conmigo. Acéptalo, solo te haces la víctima para mantenerla atada. Eso fue todo. Sentí que el pulso me retumbaba en los oídos y me abalancé sobre él para agarrarlo por el cuello. Se abalanzó sobre mí, salvaje y descoordinado. Uno de sus puños me rozó el hombro y yo respondí con un empujón que le hizo caer al patio delantero. No éramos boxeadores entrenados, sino dos hombres vestidos de calle que forcejeaban torpemente sobre la hierba. Pero mi ira me dio una fuerza temeraria. El mundo se redujo a este único enfrentamiento, proteger mi hogar, mi familia. Oí la voz de Karen desde el porche, aguda por el pánico. ¡Alto! ¿Los dos, por favor? Pero estábamos demasiado lejos en ese momento. Nick se puso en pie y volvió a abalanzarse sobre mí. Su codo me golpeó la mandíbula y me hizo echar la cabeza hacia atrás. Me dolió la cara y me tambaleé, a punto de perder el equilibrio. A lo lejos, me doy cuenta de que hemos llamado la atención de algunos vecinos. Al menos una persona estaba gritando, posiblemente diciéndonos que paráramos o amenazando con llamar a la policía. Conseguí esquivar el siguiente golpe de Nick, con la adrenalina tan disparada que me temblaban las manos. Lo derribé al suelo, inmovilizándolo por los hombros. Mi mente me gritaba que aquello era peligroso, peleas en el jardín de mi casa, con los niños dentro y los vecinos mirando, pero la furia no me dejaba escapar. Se agitó y se retorció, con la rabia retorciéndole las facciones. Suéltame, siseó. No te acerques, gruñí, luchando por recuperar el aliento. Si vuelves a acercarte a mi familia, te juro. Mi voz temblaba con una mezcla de rabia y auténtico miedo por la seguridad de todos los implicados. De repente, las manos de Karen me agarraron el brazo, intentando apartarme de él. Basta, gritó con la voz entrecortada por las lágrimas. Suéltalo, suéltalo.
Su súplica atravesó mi confusión. Levanté la vista y vi su cara contorsionada por el pánico y la culpa. Lentamente, solté los hombros de Nick. Él jadeó y rodó, agarrándose el costado. Aún me picaba el deseo de golpear, pero la visión del rostro bañado en lágrimas de Karen y el grupo de vecinos en la acera me obligaron a retroceder. La rabia me nubló la vista, pero me obligué a respirar. Nick se levantó tambaleándose, con aspecto desaliñado y furioso. Me miró a mí y a Karen, con la cara enrojecida. «Te arrepentirás de esto», escupió, antes de retroceder hacia la calle. Me enderecé y me limpié un hilo de sangre del labio partido. Karen se quedó a mi lado, temblando. No apartó los ojos de Nick mientras éste se alejaba. Oí a un vecino murmurar algo sobre llamar a la policía, pero Nick ya estaba corriendo hacia un sedán aparcado. Sin decir nada más, se subió y se marchó a toda velocidad, dejando a su paso un olor a creagoma quemada. Respiraba entrecortadamente. Karen me cogió del brazo y yo me aparté de un tirón, con el corazón todavía latiéndome con fuerza. «Lo siento», me dijo, con voz cruda. No tenía ni idea de que hubiera venido aquí. La fulminé con la mirada, con el pecho oprimido por una tormenta de emociones contradictorias. Protección hacia ella, la rabia que le quedaba a Nick y una poderosa oleada de traición que no estaba del todo dirigida a él. «Hemos terminado de hablar de esto aquí», y grité, consciente de las miradas curiosas de los vecinos. Volví a entrar, con la mandíbula dolorida por el golpe. Karen me siguió y cerró la puerta con manos temblorosas. Los niños se asomaron por detrás de la pared del comedor, con los ojos muy abiertos por el miedo. Se me revolvieron las tripas, acababan de ver a su padre peleándose en el césped. «Papá», aventuró Ethan, con voz inestable. «¿Va todo bien?» Cerré los ojos, tratando de estabilizar la respiración. «Sí, colega», dije, tragándome el nudo que tenía en la garganta. «Solo, un pequeño malentendido. Vuelve a tu habitación, ¿vale? Tu madre y yo tenemos que hablar». Asintió inseguro, y Caleb tiró de él, ambos pálidos y confusos. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Karen se volvió hacia mí, con lágrimas derramándose libremente. «Nunca quise esto», sollozó, con la voz temblorosa. «Nunca quise que vosotros dos. Tú lo trajiste a nuestras vidas», le espeté, con la sangre martilleándome en las sienes. «Tienes que entender que mi prioridad es proteger a nuestra familia. Si vuelve a aparecer». Hice una pausa, forzando la voz para no gritar. «Si lo hace, haré lo que haga falta para mantenerlo alejado». Ella asintió, secándose las lágrimas. «Lo siento mucho», susurró. «Hablaré con la policía o pediré una orden de alejamiento, o lo que creas que es mejor. Te lo prometo. He dejado de esconderme». Mi rabia se estaba enfriando, sustituida por un dolor crudo y hueco en el pecho. La pelea, las miradas de los vecinos, las expresiones de terror en los rostros de Ethan y Caleb, todo parecía una pesadilla enfermiza. Pero era real y ponía de relieve lo roto que estaba nuestro matrimonio. Karen hablaba apresuradamente, tratando ya de averiguar el siguiente paso, pero yo apenas la oía. Me abrumaba un solo pensamiento: puedes amar a alguien y seguir odiando lo que le ha hecho a tu vida. «Bien», murmuré al fin. «Mañana a primera hora presentaremos un informe. Esta noche, les diremos a los niños que todo está bien y mantendremos las puertas cerradas. Recemos para que sea la última vez que Nick intenta algo». Ella asintió, con alivio mezclado con un nuevo remordimiento. Y en aquel tenue momento, ambos despeinados, curándonos heridas físicas y emocionales, quedó más claro que nunca que estábamos al borde de un precipicio. Que diéramos un paso atrás o siguiéramos cayendo dependería de lo que viniera después: el asesoramiento, los límites que estableciéramos, las decisiones que tomáramos sobre la confianza y el perdón. Ya no había nada seguro, excepto que la vida tal como la conocíamos había desaparecido. Aquel altercado en el césped nos pareció un signo de puntuación brutal en una historia que llevaba mucho tiempo abocada a la colisión. Los próximos días revelarían si podíamos transformar los escombros de nuestro matrimonio destrozado en algo salvable, o si solo estábamos prolongando el choque inevitable. Al día siguiente de la pelea en nuestro jardín, Karen y yo nos dirigimos a la comisaría local para presentar una denuncia sobre Nick. Ella estaba visiblemente ansiosa, le temblaban las manos en el volante mientras circulábamos entre el tráfico matutino.
Yo aún tenía la mandíbula dolorida por el puñetazo y cada vez que me dolían los dientes me acordaba de lo cerca que había estado todo de descontrolarse. Mi rabia no había desaparecido, pero se había instalado algo más, una férrea determinación. Pasara lo que pasara, no íbamos a afrontarlo acobardados. Dentro de la comisaría, explicamos la situación. El exnovio de Karen se había presentado sin invitación. Se había negado a marcharse y se había producido un altercado físico. El agente de recepción nos escuchó atentamente y nos remitió a un detective especializado en disputas domésticas. Le enseñamos los mensajes de texto que Nick había enviado a Karen, algunos de ellos suplicantes, otros directamente amenazadores, y le describimos la pelea. El detective hizo preguntas muy concretas sobre la aventura, pero me obligué a mantener la calma, recordando que el objetivo era garantizar nuestra seguridad, no sacar a relucir mi angustia delante de extraños. Cuando terminamos, Karen parecía agotada. El detective le explicó que podíamos solicitar una orden de alejamiento, aunque eso requeriría una vista judicial y Nick tendría la oportunidad de responder. Aún así, creía que teníamos pruebas suficientes para dejar claro que la presencia de Nick era indeseada y peligrosa. Después de firmar unos formularios, nos fuimos con al menos una medida de protección legal. Si Nick intentaba algo, podíamos recurrir. De camino a casa, Karen no dejaba de mirarme, con la culpabilidad evidente en sus ojos. Por fin rompió el silencio. Gracias, dijo en voz baja. Sé que no tenías por qué venir conmigo, sobre todo después de todo lo que he hecho. Me quedé mirando por la ventana, observando las calles que pasaban. Lo hice por nuestra familia, respondí. Pero eso no significa que te haya perdonado. Mis palabras flotaron en el aire, crudas y sinceras. Ella asintió, con las lágrimas brillando, y volvió a centrarse en la carretera. Los días siguientes fueron como vivir en una frágil burbuja, siempre alerta ante el próximo movimiento de Nick. Solo les dijimos a Ethan y Caleb que había habido un malentendido con alguien que debía mantenerse alejado de nuestra familia y que la policía había intervenido para mantenernos a salvo. Notaron nuestra tensión, pero se sintieron aliviados al oír que lo teníamos bajo control, aunque solo fuera cierto en parte. Karen y yo dormíamos en habitaciones separadas y apenas nos dirigíamos la palabra más allá de lo necesario para coordinar las comidas y las tareas domésticas. Compartíamos el mismo techo, pero la distancia emocional parecía kilométrica. Por fin llegó nuestra primera cita de asesoramiento matrimonial. Nos encontramos en un despacho con luz tenue, citas motivadoras enmarcadas en las paredes y una gran alfombra bajo las sillas. La asesora, una mujer de voz tranquila llamada Dra. Howard, nos pidió que le contáramos por qué buscábamos ayuda. Se me hizo un nudo en la garganta al intentar condensar nuestra pesadilla en unas pocas frases coherentes. A Karen le tembló la voz cuando explicó que había tenido una aventura, que ahora le aterrorizaba el hombre al que una vez había acogido. La Dra. Howard nos escuchaba con mesurada compasión y nos pedía que explicáramos nuestras emociones. Las primeras sesiones fueron atroces. Di rienda suelta a la rabia que había reprimido, me sentía traicionada, humillada y desorientada. Karen habló de la culpa, de cómo había caído en la fantasía de ser otra persona, sin las responsabilidades del hogar. Discutimos por pequeños detalles, levantamos la voz y más de una vez amenazamos con terminar la sesión antes de tiempo. Sin embargo, la Dra. Howard nos presionó para que viéramos debajo de la superficie, para que reconociéramos el resentimiento que cada una había estado albergando durante años, su sensación de sentirse invisible como esposa y madre, mi propio agotamiento por trabajar muchas horas, nuestra incapacidad mutua para comunicarnos. Una tarde, después de una sesión especialmente intensa, Karen y yo nos dirigimos a nuestros coches casi en silencio. Entonces ella habló. Sé que pedir perdón no arregla esto, empezó, con los ojos bajos. Pero lo siento de verdad. Estoy tratando de entender cómo llegamos aquí, y cómo dejé que llegara tan lejos. La miré, con el pecho apretado. No sé si alguna vez podré olvidar lo que hiciste, dije. Pero si estamos en terapia, supongo que parte de mí espera que haya un futuro. Aún no estoy segura de cómo será ese futuro. Tal vez podamos reconstruirlo. Tal vez no podamos. Pero lo intento. Ella asintió, y en ese momento, compartimos un entendimiento cauteloso y tentativo. No era perdón ni absolución, pero era la primera vez en mucho tiempo que hablábamos sin rodeos ni miedo. Mientras tanto, la orden de alejamiento avanzaba lentamente por el sistema judicial.
A Nick le entregaron los papeles, y por lo que nos informó el detective, después mantuvo las distancias. Nadie lo vio cerca de nuestra casa ni en el banco. Karen informó de que había cesado todo contacto, ni llamadas ni mensajes de texto. Era como si hubiera desaparecido. Una parte de mí temía que estuviera simplemente esperando, pero las semanas transcurrieron sin incidentes. Con el tiempo, mi tensión fue disminuyendo. Por primera vez, podía respirar sin mirar constantemente por encima del hombro. Ese respiro nos permitió a Karen y a mí centrarnos en nuestro maltrecho matrimonio. Las sesiones de terapia nos obligaron a ser brutalmente sinceros, a veces hasta las lágrimas. Las viejas heridas quedaron al descubierto, mi frustración porque Karen nunca reconocía lo duro que yo trabajaba, su resentimiento porque yo no había cultivado nuestro romance como solía hacerlo. Peleábamos a menudo, pero poco a poco, las peleas se volvieron diferentes. Menos veneno, más sinceridad. A través de todo esto, la doctora Howard nos guió para redescubrir fragmentos de empatía que ambos habíamos enterrado bajo la traición y la ira. Al mismo tiempo, noté pequeños cambios en casa. Karen empezó a dejarme notas en la encimera de la cocina: hice tu café favorito, gracias por sacar la basura. No eran grandes gestos, pero cada nota me parecía una pequeña rama de olivo. Seguía durmiendo en el sofá la mayoría de las noches, pero la tensión asfixiante empezó a desaparecer. Hablábamos tranquilamente después de que los niños se fueran a la cama, no sobre Nick, sino sobre cosas cotidianas, como había ido el entrenamiento de fútbol de Ethan o cómo Caleb había sobresalido en su proyecto de ciencias. Una noche, cuando los niños ya se habían dormido, Karen se me acercó en el salón. Parecía nerviosa, jugueteando con el dobladillo de su sudadera. ¿Quieres sentarte fuera un rato?, me preguntó. Dudé. Claro, dije, preparándome para otra pesada conversación. En lugar de eso, acabamos en el columpio del porche trasero, hablando en voz baja bajo el crepúsculo. Sentí un dolor en el pecho al recordar tiempos más sencillos en los que habíamos hecho esto sin miedo ni culpa. Sin embargo, también me sentí extrañamente reconfortado. Éramos dos personas rotas que intentaban dar sentido a lo que quedaba. Sé que no estamos bien, susurró, con los ojos distantes. Pero me he dado cuenta de lo mucho que te di por sentado. No puedo arreglar el pasado, pero estoy dispuesta a pasar cada día que pase demostrando que soy más que mi peor error. El silencio nos envolvió por un momento. Finalmente, asentí. No estoy seguro de poder prometerte que todo volverá a la normalidad, dije. Pero estoy abierta a ver si podemos crear algo nuevo. Si es que eso es posible. Durante las siguientes semanas, ese se convirtió en nuestro mantra tácito: construir algo nuevo. Asistimos fielmente a las sesiones de terapia, abordando cada pieza rota de nuestra relación. Reconocimos la ira, la confianza rota, la traición. Nada de eso desapareció de la noche a la mañana, y probablemente perduraría en nuestra memoria para siempre. Pero también encontramos momentos de risa, breves destellos que nos recordaban que nuestra historia podría no acabar en la ruina total. Al final, Karen me preguntó si consideraría la posibilidad de volver a nuestro dormitorio. Tenía los ojos llenos de lágrimas cuando lo dijo, pero su voz era firme. No quiero presionarte, pero te echo de menos. Aunque solo compartamos espacio, me duele saber lo lejos que nos hemos distanciado. Mentiría si dijera que no dudé. Los recuerdos de su aventura aún me escocían, y a veces me despertaba con pesadillas en las que los veía juntos. Pero vivir en el limbo también me había pasado factura. Después de pensarlo mucho, acepté, con la condición de que siguiéramos hablando durante la terapia. Ella aceptó de buen grado, con lágrimas en los ojos cuando me dio las gracias por intentarlo. Así que volví. Me resultó familiar y extraño a la vez, como volver al hogar de la infancia con nuevos ojos. Hubo noches incómodas en las que estuvimos acostados uno al lado del otro, sin tocarnos, sin apenas hablar. Y había noches en las que uno de los dos tendía la mano en la oscuridad, necesitando el recordatorio de que no todo estaba roto sin remedio. Lenta y dolorosamente, aprendimos a compartir nuestros miedos. Ella confesó su temor a que Nick pudiera resurgir, yo le confesé lo impotente que me había sentido cuando la sospecha empezó a corroerme. Aún teníamos una montaña de heridas que curar, pero al menos la estábamos escalando juntos. Pasaron los meses. Los niños parecían más tranquilos, aunque no habían olvidado el día en que vieron a su padre forcejeando con un desconocido en el césped.
Les dijimos que ese hombre ya no nos preocupaba y les aseguramos que trabajábamos para mantenernos fuertes como familia. El Dr. Howard elogió nuestro compromiso y nos advirtió que la curación era un proceso, un maratón, no un sprint. Karen y yo nos tomamos muy en serio ese consejo, continuamos nuestras sesiones y forjamos un frágil vínculo basado en la sinceridad, por dolorosa que fuera. Al final, nos encontramos en una encrucijada y comprendimos que nuestro matrimonio nunca volvería a ser como antes. Pero quizá eso estaba bien. A veces, los nuevos comienzos surgen de finales catastróficos. Elegimos seguir caminando hacia adelante, codo con codo, llevando las cicatrices que nos recordaban lo fácil que era quebrar la confianza y lo mucho que había que protegerla una vez recuperada. No era una conclusión de cuento de hadas. El perdón era una decisión diaria, no un momento de absolución. Sin embargo, a pesar de toda la confusión, habíamos encontrado algo de esperanza. Bajo la atenta mirada de un consejero, en medio de los ecos de una orden de alejamiento presentada contra un hombre que casi nos había destruido, Karen y yo descubrimos una verdad sorprendente: si estábamos dispuestas a luchar por nuestro futuro con la misma intensidad con la que habíamos luchado en aquel césped, tal vez, solo tal vez, tuviéramos una oportunidad.